Doncs bon dia a tothom i deixeu-me donar primer les gràcies a la xarxa Antirumors per convidar-nos i per deixar-nos estar aquí. A nosaltres ens toca fer un diàleg, però un diàleg que ja veureu que sobretot dialogarà la Lucía a partir de la seva pròpia experiència i jo només plantejaré preguntes. Y podemos entrar ya en materia. Yo creo que a nosotros nos toca empezar por la mirada, ¿no? Vamos a hablar mucho de cómo los medios abordan la diversidad cultural, de cómo abordan las migraciones, pero casi que yo prefería empezar un poco por cómo lo abordamos los periodistas, aquellos que tenemos que relatar la realidad que tratamos cada día y que explicamos cada día. Y cuando preparaba la entrevista, Lucía, pensé, lo primero que me vino a la cabeza fue una anécdota que me contó una vez una compañera londinense, ¿no? Que cuando llegó a Bruselas no entendía por qué cuando ella decía ¿de dónde vienes? Y ella decía de Londres, decían sí, pero ¿de dónde? ¿No? Porque sus padres son jamaicanos y ella decía que en Londres ya no vivía esa necesidad de tener que justificar permanentemente su origen y en cambio en el viejo continente, donde también hay tantas migraciones como puede haber en el Reino Unido, aún tenemos un concepto de nosotros tan homogéneo, ¿no? o de nuestras sociedades. Y por eso primero, antes de empezar a abordar los medios, quería preguntarte por los periodistas. ¿Qué contacto real tenemos nosotros con esta sociedad que decimos diversa, pero la vivimos de una manera diversa o no los periodistas? Cero. Bon dia a tots. Bueno, antes de nada, y para responderte, yo creo que la pantalla, ¿no? El inicio de mi presentación habla por sí sola, ¿no? Medios de comunicación afrodescendencia, y lo que aparece ahí es la forma en la que muchas veces creemos que nos retratan, ¿no? Completamente estereotipados. Está muy basado en el anuncio de Conguitos, anuncio que me ha acompañado desde mi infancia, y lo que pasa es que no queríamos poner un conguito porque encima de que nos insultan podrían denunciarnos, ¿no? Entonces he preferido no ponerlo. Pero bueno, básicamente, pues como veis, esos labios rojo Chanel, ¿no? Con un hueso en la cabeza, bastante alejado de lo que yo entiendo que son las personas negras a día de hoy. Creo que lo que vamos a comentar hoy es interesante porque no solo te lo voy a contar como una periodista negra, sino como una persona que nace en España, que nace en Madrid y que tiene que responder a esa pregunta al cuadrado: ¿de dónde eres? ¿De España? Claro, no, claro, pero ¿de dónde? De España, claro. A veces es al cubo, ¿eh? Ya, pero ¿de dónde? De España. Y en lugar de formularla correctamente, que si lo que quieres saber es de dónde procedo, pregúntame cuál es mi origen y te lo diré. O no, claro. Porque claro, también es como una especie de invasión a la intimidad, ¿no? Porque de repente me veo obligada a responder a determinadas cosas cuando la gente en general no se ve obligada. Así que yo te voy a hablar como persona negra en España que ha consumido esta información, que se ha construido con esa información, con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel complejos, miedos o a veces incluso rencores, y también como periodista que se relaciona con gente que va a un sitio a grabar y que a veces genera sorpresa, que va a casting y que a veces genera rechazo o que a veces es instrumentalizada y demás. Con respecto a tu pregunta, para no enrollarme más, yo he traído muchísimos vídeos porque creo que es la mejor forma de responder a tus preguntas. Así que, si te parece, empezamos por lo más general, ¿no? Lo más obvio, y luego vamos avanzando. Las personas que responden a mi vídeo son compañeros periodistas, compañeros y en muchos casos amigos y amigas, a los que yo pedí que respondieran a bote pronto, que no reflexionaran. Entonces, me parece un ejercicio de generosidad por su parte porque no hay nada de lo políticamente correcto. O sea, ellos se exponen y ellas, pero creo que precisamente por eso es interesante, porque da buena cuenta de lo que muchos profesionales, y me incluyo, lo que pasa es que menos, por lo obvio, tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, de personas negras en la tele me sugieren muchas palabras, pero como me pides tres, venga, me voy a acotar. La primera podría ser encasillamiento o estereotipo. Quiero decir, que siempre aparecen asociadas a cierto tipo de contenidos, básicamente inmigración y sucesos, en el sentido negativo. También me sugiere la palabra deshumanización. Pocas veces se nos cuentan los motivos o las historias humanas que hay detrás de las acciones que protagonizan los negros y que salen en la tele. Y la tercera palabra que me sugiere es deporte,
Porque ahí sí, en los contenidos deportivos sí que se llaman a los negros por su nombre y por sus apellidos, se destacan cuáles son sus habilidades. La duda que tengo es por qué no aparecen en otro tipo de contenidos cuando hablamos de actividades de élite. ¿Por qué no hay tantos negros en las tertulias? Pues habrá que preguntarse a los que deciden en la tele. Lo tenemos tan estereotipado, África como pobreza y los africanos como inmigrantes ilegales, que no vemos más allá. No enseñamos que África tiene universidades, que tiene empresas, que tiene gente que saca a su país adelante o a sus países adelante. Hablamos también de los africanos que están en España como siempre con tintes negativos, como los manteros o si roban. Solo sacamos noticias cuando un africano ha hecho algo que no está bien. Tenemos que hacer mucha autorreflexión y queda mucho camino por recorrer, porque hay un racismo latente, hay una manera de estigmatizar a la gente negra muchas veces en la forma en lo que se enfocan las noticias, lo que se destaca, lo que no. Siempre salen por ser personas del tercer mundo, personas que pasan necesidades, personas a veces conflictivas, pero bueno, yo quiero ver la parte también positiva de los medios de comunicación, aunque a lo mejor no le damos el tiempo necesario o el tiempo que necesitarían para concienciar a una sociedad de lo que están pasando, bueno, pues creo que es una denuncia social. En el caso, por ejemplo, de los medios americanos, pues normalmente o muchas veces las noticias en las que se refieren a las personas de raza negra vienen asociadas con conflictividad o con violencia. Y en el caso de España o de Europa, pues muchas veces esas noticias vienen asociadas a inmigración, pobreza, ese tipo de cosas. Racismo creo que sí que desgraciadamente muchísimo, todavía hoy en los medios de comunicación. Vale, pues... este es el estereotipo mediático, ¿no? Eso es. Son personas que han trabajado, compañeros míos de Españoles en el Mundo, de Aquí la Tierra, a Gonzo muchos los conoceréis, que trabaja en El Intermedio, en La Sexta. O sea, es gente que... Bueno, hay otra chica que está también en España Directo, cuyos programas tienen bastante relevancia, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, ¿avanzamos? Sí, por favor. Pues si tuviese que hacer una noticia en la que el protagonista fuese una persona negra, tendría un problema, porque no sé muy bien cómo lo definiría. Evitaría destacar que es negro si eso no es noticiable. Es decir, me referiría a él por su nombre, por su cargo, por su lugar de origen, por aquello que tenga que ver con la noticia. Yo la designaría como de raza negra. Y si fuera africano, pues también de raza negra, pero también puede que dijera de origen africano. Persona negra, me parece que hace ya una distinción un poco... A mí me parece políticamente incorrecto, porque tampoco decimos personas blancas. Pero es verdad que a la hora de hablar de personas con discapacidad o personas con síndrome de Down, se les pone esa etiqueta de personas. Tampoco diríamos un inmigrante, porque una persona negra puede ser inmigrante o no. Con lo cual, pues es que no se me ocurre mucha opción. Si el protagonista de esa noticia fuese un africano, hablar en términos general como africano, yo supongo que ahí lo tendría más claro y definiría por nacionalidad. Me referiría a esa persona pues llamándole por su nombre, y si fuera extranjero por su país de origen, y si fuera español pues en todo caso por su procedencia, qué comunidad autónoma, tal. Yo por ejemplo soy canaria, pues la Canaria ya está tal. Creo que esta pregunta ya está superada en los medios de comunicación. Hablo por mí, pero creo que generalizo con mis compañeros. Hoy en día, cuando tenemos un protagonista de una noticia, independientemente de donde sea, le llamamos por su nombre y apellido. Si bien es cierto que decimos de dónde es, pero no por nada en concreto, no por ninguna connotación, simplemente porque es un recurso a veces para el periodista y también, bueno, porque en muchas ocasiones es ampliar la información de la noticia y en muchas ocasiones, bueno, pues es influyente. Esta pregunta sí que me ha hecho pensar que igual hay que hacer un decálogo, como en su momento con la violencia doméstica sí que se hizo esa distinción de violencia doméstica y violencia de género, porque no todo era violencia machista, que era como lo decíamos al principio. Creo que en este momento también deberíamos hacer algo así a la hora de identificar las razas, a la hora de hablar de gente de otras razas.
La terminología, ¿no? Que es muy importante. Yo me he fijado que al empezar, tú has hablado de ti misma como soy una periodista negra, ¿no? El uso de la terminología, cómo tenemos que referirnos. Teníamos aquí precisamente la guía de estilo de la BBC, ¿no? Sí. Que en temas de internacional yo recurro mucho a ella, no solo para explicar también determinados conflictos, y ellos hablan de, si quieres contarlo tú, pero de cómo utilizar los términos, ¿no? Y la BBC dice que es mejor usar el término persona negra en lugar de negros, ¿no? Que el término negro no debe incluir a los asiáticos y que en ningún caso se debe utilizar el concepto de no blanco ni de color, ¿no? Sobre todo cuando se trata, dice, de un contexto racial, y que de la misma manera se advierte sobre la utilización del término inmigrante cuando se refiere a personas nacidas en el Reino Unido, que este es otro caso clarísimo y es un caso que te afecta a ti directamente, ¿no? Claro. Inmigrante de segunda generación soy yo. Sí. ¿Y cuándo voy a dejar de serlo? Claro. Mis hijos serán de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, ¿así hasta cuándo? Quiero decir, yo entiendo que hay una asociación o hay una racialización de la nacionalidad, básicamente, ¿no? Porque no tengo claro que eso les suceda a los hijos de migrantes que no sean negros, por ejemplo, o que no sean árabes o que no sean de origen asiático. Entonces, y además es que yo muchas veces lo digo, si me pongo farruca, mi padre nació en Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, y nunca tenía otra cosa que no fuera DNI. Pero es que mis abuelos, por desgracia, porque era una colonia con todo lo que eso conlleva, tampoco tuvieron otra cosa que fuera un DNI. Y mi madre es segoviana. Con lo cual, si me pongo farruca, como digo, puedo ser hasta castellana vieja, ¿no? O sea, entonces, el término migrante, aparte de que nos aleja, eso tiene consecuencias. Yo durante mucho tiempo, cuando me preguntaban esta pregunta al cuadrado o al cubo y demás, yo ya decía directamente que era ecuatoguineana, porque es que acababa antes, ¿no? Pero con el tiempo he entendido que eso es permitir que ganen aquellos que no son capaces de entender que yo también puedo ser de aquí. Entonces, además, fui a Guinea Ecuatorial y me di cuenta de que efectivamente tampoco soy de allí. Entonces, y que quizás soy más de aquí, bastante más de aquí que de allí. Entonces, primero permitir esas identidades líquidas que se están dando tantísimo ahora, ¿no? Por las cuales pues, somos muchas cosas. Somos prismas con infinidad de caras y no solo soy negra, no solo soy española, no solo soy muchas cosas. No solo soy de origen ecuatoguineana, pero sí soy ecuatoguineana, soy española, soy madrileña, soy de Alcorcón y otras millones de cosas, ¿no? Con respecto a la terminología, haciendo un poco de autocrítica dentro de la comunidad negra, nosotros también tendríamos que llegar a un consenso, porque hay infinidad de voces. La realidad negra en España es muy diversa, ya digo, porque no es, por ejemplo, como la afroamericana, como la estadounidense, que ellos decidieron en su momento, aunque ahora están positivizando el término negro, ¿no? Pero ellos en su momento decidieron que era mejor afroamericano porque negro tenía unas connotaciones horribles por su historia de esclavitud. Aquí hay personas de origen latinoamericano, nacidos aquí, bueno, personas que vienen de África, etcétera. Entonces, muchas veces hablamos de afroespañolidad, afrocatalanidad, o españoles negros, españolas negras. En fin, nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio. Lo que desde luego entiendo que está fatal es que se diga negro, ¿no? El otro día en El País, un policía blanco mata a un negro que a un jersey negro, no sé, a esto que no sé cómo se llama, un mando negro, ¿no? A una persona negra, al menos, ¿no? Entonces, eso sí que tiene que ir cuidándose porque aparte de que es incorrecto y de que estamos ya en un mundo en el que nos mira muchísima más gente, tiene consecuencias también en las personas que estamos aquí o que vemos los medios de aquí. Y el hecho de que exista una guía de estilo de BBC a este respecto y que aquí no exista, también es significativo y deberíamos mirarlo, ¿no? Pero quizá no existe por lo que viene después. Hemos hablado ahora de cómo designar a una persona negra. Mi última pregunta a esta gente fue a mis compañeros. Solo hay una persona con la que no he tenido relación profesional y la verdad se nota un poco en las respuestas, ¿no? Porque soy súper comeollas. Entonces les tengo todo el día, les intento contar y tal, pero la última pregunta es si ellos y ellas han tenido relación con personas negras, porque muchas veces estamos informando acerca de colectivos de los cuales no tenemos absolutamente ni idea y lo hacemos con cierta irresponsabilidad, ¿no? Porque
A veces con inocencia, porque bueno, no pensamos que les vaya a molestar, pero sí con cierta irresponsabilidad, porque jamás nos hemos parado a pensar si a ellos y a ellas les gustaría que les designáramos de esa forma, por ejemplo. Por ejemplo, el término tercer mundo que han dicho antes. Esto es ya del siglo pasado, nadie utiliza ya tercer mundo. Pero bueno, las experiencias de cada cual provocan que como periodistas pues lo expongamos, ¿no? El problema es que al final somos altavoces de nuestras ideologías y también de nuestros espacios de ignorancia, ¿no? Nuestros pequeños sí, de reflexiones no hechas, ¿no? Eso es, más bien, sí. Así que bueno, allá va. Me preguntas si aparte de ti he tenido conversaciones largas con personas de raza negra. Pues sí, pues desde pequeño, pues mira, en mi barrio había chavales negros con los que evidentemente jugaba y hablaba, en mi entorno laboral he trabajado con personas negras también, en mi entorno de amigos también hay negros y mira, y ahora que soy padre, pues mis hijos también comparten espacio en el cole y en los parques con niños negros con los que evidentemente hablo y con sus padres también, claro. Antes de conocerte a ti, Lucía, no había tenido ninguna conversación con ninguna persona negra. Luego en Españoles en el Mundo por trabajo sí que tuve la posibilidad de ir a África y ahí sí. No había tenido grandes conversaciones en cuanto a esta otra pregunta con una persona negra antes de conocer a Lucía. Con una compañera de trabajo sí conocía a una persona, una compañera de trabajo hace años, negra, de Guinea, con la que sí pude hablar, compartir, profundizar un poco más. Pero es la única persona. Sí, he hablado, porque mira, yo soy mucho de ir a mercadillos y mercadillos medievales y soy muy preguntona, por algo soy periodista, entonces soy muy preguntona y me gusta sobre todo saber su visión, es decir, cómo nos ven ellos a nosotros, cómo les tratamos, desde cuándo llevan en España, cómo se sienten. Entonces sí he tenido conversaciones largas con ellos y la verdad es que han sido muy interesantes. También fui a un viaje a Marruecos, fui al predesierto y allí se había generado una colonia de personas negras, digo negras porque estuve hablando con ellos y les pregunté que si les gustaba que le llamáramos negros, que se sentían ofendidos y me dijeron que para nada, que ellos eran negros, siempre que no hubiera ninguna connotación. Entonces, bueno, pues estuve con ellos, estuve hablando con ellos, son personas que sonríen a la vida, son personas que tienen un carácter muy abierto, son muy extrovertidos y sobre todo tienen un gran sentido del ritmo que yo no lo tengo. He cruzado muchas, no solo palabras, sino amistades con gente negra. Para empezar, cuando vine a estudiar a Madrid, estudié en un colegio mayor que Nuestra Señora de África, donde una tercera parte, yo creo, de los alumnos eran alumnos becados de países, en su gran mayoría africanos. Luego también en el trabajo pues he coincidido tanto con un actor, con Jimmy Castro, como con un cámara que es además bastante amigo mío. Sí que había hablado, conversación larga, no sé, pero sí que había hablado con personas de raza negra en otras ocasiones, 2 veces en concreto. Cuando era niña, porque en mi edificio vivieron durante un tiempo un grupo de senegaleses que se dedicaban a la venta ambulante y teníamos conversaciones como niños curiosos que éramos y queríamos saber un poco más de su vida y sus costumbres. Y luego ya en la juventud, porque una amiga mía tuvo un novio que era americano, de raza negra, que se dedicaba al baloncesto y bueno, pues ahí también durante un tiempo tuvimos ocasión de poder conversar. Es verdad que no era una conversación profunda como las que he tenido ahora desde que comparto trabajo y amistad con Lucía, que ahí sí que es verdad que he tenido la oportunidad pues de poder tener esas charlas más profundas y de temas que hasta ahora nunca me había planteado. Yo me quedo con que se acuerdan de las personas con las que han hablado, ¿no? Como sí. Uno, otro... Es que yo tengo que confesarte que yo me hice esta misma pregunta a mí misma. Y claro, es verdad que por trabajo tienes contacto con mucha gente, pero ¿eso implica una relación de igual a igual? Claro, no es lo mismo y creo que nuestro entorno, esto demuestra que continúa siendo muy homogéneo. Al final, si recuerdas, sí, en tal momento, y lo recuerdas precisamente porque era una persona negra, ¿no? Eso demuestra, o sea, yo creo que la primera lectura de dónde estamos nosotros como periodistas está bastante clara, ¿no? Después de estos vídeos que creo que son muy representativos. Sobre todo, para mí, el riesgo de esto es que tú construyes tu imagen en base a eso, ¿no? A esos negros que sonríen claro. Y que bailan súper bien, ¿no? Es como, no puede ser tu única referencia y que además yo infiero curiosidad al periodista siempre, porque por poco curioso que seas, ¿no? Por poco periodista que seas, te apetece conocer, te apetece hablar con más gente, te tienes que ir a Marruecos a hablar con personas negras, vente al Corcón, o vete a Móstoles, sí. Que hay muchos, ¿no?
O sea, no debería ser necesario, insisto, es algo que me aplico a mí misma también cuando hablo de cualquier otro colectivo racial o étnico, pero hay que empezar a planteárselo, ¿no? De hecho, todos me decían lo mismo que me has dicho tú ahora mismo, ¿no? Jolín, jamás lo había pensado, y es verdad, ¿no? Sí, sí. Dime. Como Carlas hablaba de autocrítica al empezar, creo que hemos hecho nuestra primera autocrítica. Ahora podemos hacer la autocrítica de los medios, ¿no? Porque tú también has analizado mucho cómo tratan los medios, ¿no? Cómo abordan el tema de la diversidad cultural y sobre todo de la migración. De la comunidad negra fundamentalmente, Sí. ¿no? Que aparte normalmente se asocia negritud a migración, o sea, rara vez se concibe que no funcione. ¿Ayuda? A ver. ¿Pilas? ¿Se puede pasar desde arriba, quizás? Vale. Pues eso, la negritud está fundamentalmente estereotipada, ¿no? ¿Cuántas imágenes hemos visto de estas? Millones, ¿no? Sí. Y por favor, puedes seguir pasando. Esto no funciona, creo, ¿eh? Vale. Entonces, hay una invisibilización absoluta, prácticamente, salvo excepciones. El negro, la persona negra es un recién llegado, es un extranjero, es un inmigrante. Inmigrante negro es automáticamente africano, porque no se puede concebir que seas latinoamericano. Colombia, por ejemplo, Brasil tiene una cantidad ingente de población afrodescendiente. Africano es pobre, inmigrante africano pobre igual patera. Inmigrante no es lo mismo que refugiado, porque refugiado es árabe. Esto es algo más reciente, ¿no? La percepción. Hay gente que no piensa así, evidentemente, ¿no? Pero la manera de tratarlo casi siempre es la misma. Ha llegado una patera con no sé cuántos migrantes. Tú no te paras a analizar un contexto, ¿no? No te paras a contar de dónde vienen esas personas, que yo creo que es uno de los principales problemas. Al final, yo, por ejemplo, fui bastante contraria a lo que se hizo con Aylán, con el niño sirio. A mí hay imágenes que no creo que sean necesarias, pero sí que es cierto que supuso un revulsivo, ¿no? Aylán tenía un padre, una madre, venía de Siria, tenía tantos años. La sensación que tengo yo muchas veces de la manera en la que se trata el hecho migrante, ¿no? En el caso del estrecho de Gibraltar, de personas negras, es que son cabezas que frotan en el Mediterráneo y punto. No sabemos de dónde vienen, son subsaharianos. ¿Subsaharia qué es? Es que Subsaharia no existe. Entonces, dime que vienen de Malí, dime lo que está pasando en el norte de Mali, cuéntame que vienen de Eritrea, que es un país que lleva cerrado a Calicanto no sé cuánto tiempo, y así a lo mejor podré empatizar con esa gente. A mí me reventaba cuando decían lo de es que los sirios se parecen a nosotros. ¿Y qué? O sea, es necesario que se parezcan a mí, porque yo llevo empatizando con gente que no se parece en nada a mí toda la vida, ¿no? El punto de partida para la empatía es que son humanos. Y que esto suena como muy We Are the World, pero es verdad. No, pero que están sufriendo, ¿no? Claro, entonces, pero quizás sea difícil empatizar a priori si no tienen nombre, si no tienen origen, si no tienen un padre y una madre que les ha despedido, si no tienen una causa que motiva ese abandono de sus lugares de nacimiento y de vida. Entonces, para mí ese es el principal punto de partida para esa falta de empatía, para que sigan siendo, para que todo lo anterior sea como es desde hace tantísimo tiempo, además. Y bueno, ¿y esto qué genera al final? Pues una visión racista o paternalista del colectivo negro. Porque es así, yo lo he escuchado, es como, bueno, los negros sois buenos, otra cosa es si fuerais árabes, ¿no? Porque también hay un racistómetro. Entonces, por el cual los negros somos más o menos los buenos, pero bueno, pero sin mucho más, ¿no? Sin un fondo. Insisto, no funciona. Vale. En esa línea, por ejemplo, esto es del periódico Público, fue al inicio del tema de las migraciones masivas de las personas de origen sirio. Gracias. Más de 225.000 inmigrantes llegaron a Europa por el Mediterráneo en 2015. En el pie hablan de refugiados y refugiadas sirias y, sin embargo, las fotos que están utilizando son de personas negras. ¿Por qué? Porque supongo que eran las que tenían en aquel momento, ¿no? Pero bueno,
¿Qué os parece si vamos cambiando un poquito, ¿no? Al final es eso, incluso la persona, el propio periodista, es público, o sea, es gente que es más abierta de mente a priori, pero no deja de beber de esos estereotipos que tenemos todos, ¿no? Siguiente, porfi. Tampoco funciona arriba. Vale, entonces, muchas veces cuando yo digo, jo, es que las cosas son así, asá, la gente te dice, es que en España el fenómeno migratorio es reciente. Para mí eso es insultarme, porque estás obviando que un país, Guinea Ecuatorial, que desde el siglo XVIII, 1770 y pico, un territorio en este caso, porque no era país por aquel entonces, perteneció a España, con todo lo que eso conllevó, porque la colonización no es solo poner un idioma y ya está. Ahí había trabajo forzado, que se llamaban prestaciones, gente que tenía que extraer el cacao, el negrito del África tropical no era del África tropical, era del África ecuatorial, y trabajaba muy duro en las plantaciones de cacao para poder alimentar pues, a Chocolates Valor, por ejemplo, el Gorriaga, etcétera, ¿no? Y lo que ha seguido conllevando políticamente. Y lo que ha seguido conllevando, muchas gracias. Lo que ha seguido conllevando. Entonces, no es algo reciente, por no hablar de que España está a 14 kilómetros de África y que cuando se habla de que llegaron aquí los árabes, no eran árabes, eran musulmanes. Y entre ellos habría pues bereberes, había gente árabe, había negros. Entonces, pongo un par de ejemplos. José Carlos Grimolay es un prisionero republicano español en Mauthausen. Él estaba aquí en Barcelona, hablaba perfectamente catalán, era republicano y con el avance de las tropas franquistas decidió irse a Francia, lugar en el que se enroló en la Resistencia. Allí le cazaron y le llevaron a Mauthausen. Esa es su ficha de ingreso en Mauthausen. Y allí pone José Carlos Grey Key, porque era su nombre bueno, un poco del anonimato y tal, de Barcelona, electricista, Red Spanish War Volunteer. O sea, vaya, un republicano español. Que no me cuenten que es algo nuevo. Evidentemente no eran millones, pero aquí llevan toda la vida, ¿no? Quizá ya va siendo hora de que se tenga eso en cuenta. De hecho, en la película de Amanece que no es poco, ¿no? Sí. Cuando aparece el hombre negro que está todo el tiempo, ¿no? Y que se asusta. Es de, bueno, ya está bien. Pues esa es la sensación que tengo yo, ya está bien. No os asustéis o no os sorprendáis. Sí. Bueno, digo que basta con dar una vuelta por el Museo del Prado para verlo. Juan de Pareja fue esclavo de Velázquez y también pintor. El autorretrato no está allí, pero lo que está al lado es uno de los cuadros que pintó él y él también está pintado justo a la izquierda de todo el cuadro, allí. Entonces, y el Museo del Prado no es el Reina Sofía, no tiene cuadros de hoy. Esta persona es esclava, España participó activamente en la esclavitud, por tanto, aquí hubo muchas personas negras, ¿no? Otra cosa es que es cierto que en un par de generaciones es fácil que se borre la huella negra, pero la gente que se apellida Crespo Moreno, por ejemplo, son descendientes de... Entonces, bueno, pues hemos hablado un poco de la estereotipación, también hay exotización, hipersexualización, excepcionalidad, ¿no? Cuando de repente hablan de nosotros como, fíjate, un negro médico. Gracias. Sí. Es una negra periodista, ¿no? Además, que al final es lo que yo he visto, ¿no? Mi padre es profesor, además, imaginad, ¿no? Mi padre lleva aquí 52 años. Pues al principio de los tiempos, la de cosas que se ha encontrado, pero tengo tíos médicos también y tíos que trabajan en otras millones de cosas. Entonces, que lo traten como una noticia, por un lado, o sea, yo tengo siempre contradicciones, ¿no? Porque por un lado entiendo que sí que es importante que se hable del tema para deshacer un poco la imagen perenne que tenemos aquí incrustada, pero por otro lado también dices, jolín, ¿cómo os sentiríais vosotros y vosotras si hicieran una noticia de lo que sea, ¿no? De una mujer o un hombre blanco que es maestro, ¿no? Entonces, bueno, luego, pues excepciones, ¿no? Como Rita Bosao también, pues que se le dio mucho bombo y demás. Ha habido alcaldes negros en España y cada vez que ha salido uno, porque han sido hombres, casi todos, pues ha llamado mucho la atención y tal. Hay una excepción, que son los estadounidenses, ¿no? Que los estadounidenses molan, ahí ya no hay ningún tipo de connotación. Si eres estadounidense, bueno, ahora está cambiando un poco la cosa, pero bueno, si eres estadounidense es otra cosa. Y la hipersexualización, que afecta a hombres y a mujeres, ojo, pero en el caso de las mujeres, pues muchísimo.
Yo siempre cuento una anécdota que es bastante personal, pero que me parece interesante. Cuando hablo de hipersexualización, las mujeres blancas dicen, bueno, eso pasa con todas, sí. Pero es que en mi caso no había más que hipersexualización. Yo recuerdo que en el viaje de Ecuador de carrera, en cuarto, nos fuimos a Praga e hicieron un Miss y Mister Ecuador. O sea, ya el concurso per se las trae, ¿no? Pero bueno, yo tenía 20 años y era virgen y bueno, me eligieron Miss Polvo Salvaje. Claro, yo no lo desmentí, claro. Era virgen con 20 años y ya iba un poco tarde, pero claro, al final tú te paras a pensar, el otro día hablé con mis compañeros de la facultad de esto y me pidieron perdón, yo les dije, pero si es normal, si es que al final vosotros habéis bebido exactamente lo mismo que bebí yo, que eran, por ejemplo, pues Regina dos Santos, la Cacao Maravillao. Sí. ¿No? Entonces, quizá el problema real para mí fuera ese, no tanto que solo, o sea, que aparecían las Cacao Maravillao, que también, sino que solo veía las Cacao Maravillao, mis compañeros también, y por eso fui Miss Polvo Salvaje, ¿no? Esto afecta a hombres y a mujeres, porque hay una exotización atroz, ¿no? Hace relativamente poco, para que veáis que no me remonto a la Telecinco noventera, que era horrible, ¿no? a ese nivel, pues hace poquito, en un concurso llamado Adán y Eva, que es un reality en el que se conocen hombres y mujeres en una isla, pues salió un chico negro, de origen guineano también, vasco. El mayor desfase visto en Adán y Eva, una mujer no es completa hasta que un negro no se la meta. Y luego el Adán de ébano vasco y su trío con las Evas. El mito es cierto, tu dragón negro me asusta. Por no hablar de ese tipo de términos recurrentes, mi diosa de ébano, mi black sugar brown, mi canela en rama y mis cosas de estas que es de no, mira, ¿sabes? O sea, ya está. Es exotización pura. Y hay gente a la que quizá también nosotros tenemos un proceso de toma de conciencia. O sea, cuando tú llevas aquí toda la vida, tú participas de eso también. En mi caso, me tuve que ir a Portugal, tener un 30% de compañeros en clase negros y negras para volver a España y mirarla con otros ojos y entender que había cosas por las que no tenía que pasar, ¿no? Y que me llame diosa de ébano mi pareja, pues no me hace gracia, la verdad. Llámame Lucía si no te importa. Pero bueno. Los artistas falleros tienen solo esta madrugada para apurar los últimos detalles. Un jurado va a determinar cuál es el mejor monumento artístico de 2014. Será el domingo. ¿Qué suerte ha tenido Sandra? Sí, es lo que tiene. Echarlo a los chinos es cuestión de suerte. Ya, pero es que entrevistar a David Bisbal es de tener mucha suerte. Bueno, hija, tampoco estamos tan mal, tú y yo, ¿no? No. Bueno, sí, no digas no, lo mismo. Que sí. ¿Tú crees que las redes sociales han servido de ayuda a un partido como Podemos? Pues sin duda, sin duda. I have a present for you. This is a dragon egg. Really? Vamos a ver cómo este pastor brasileño compara a los gays con Hitler y con Stalin. ¿Qué sentiste con el momento en sala de tiros de la ESPE? ¿Te creíste su relato? ¿Qué tal? No le quepa a usted la más mínima duda. Lo que me sorprende es que me haga esa pregunta. Chiqui, tú y yo sabemos que fue un poquito peliculera. Ay, con esos calcetines con tacones. ¡Qué necesidad! Así es, Marta, declaraciones que ha hecho Toni Nadal en un coloquio en Palma de Mallorca. El tío y entrenador de Rafa Nadal ha hablado de la rivalidad entre Messi y Cristiano. Ven estas dos islitas de aquí. Supongo que no demasiado bien y es normal porque estamos en uno de los países más pequeños del continente africano. Damas y caballeros, bienvenidos a Santo Tomé y Príncipe. Yo me despido de todos ustedes. Es mi última retransmisión con La Sexta y voy a decir lo mismo que decía hace 3 años y pico, cuando vine aquí a La Sexta. La vida puede ser maravillosa. Un saludo, amigos. Vale, ¿y qué otro grupo nos traes? Pues otro grupo, igual los conoces tú, Ernesto, porque son de Albacete. Vaya, pues dime cuáles son porque hay varios. Al igual que estáis oyendo y como bien indica su nombre, hacen funk. Que todos teníamos en común. Bueno, pues quien haya dejado atrás su tierra y su gente y no tenga nada que ver con nuestra protagonista de hoy, por favor, que nos lo cuente. Buenas noches. Iniciamos el relato de lo que ha sucedido en la jornada que ha concluido con las novedades de la crisis que vive Yugoslavia. Los ministros de Exteriores de la Troika Comunitaria, formada por Holanda, Luxemburgo y Portugal, visitarán por tercera vez
son 8 personas en total en toda mi vida, ¿no? Sí. Que hablaba antes de que cuando no ves otras cosas, pues 8 en total. Me ha faltado Jimmy Castro, que era el chico que presentaba Club Disney cuando yo era así un poco más pequeña, un poco más joven, vaya. No, pero es verdad, la necesidad de referentes, ¿no? Que te hagan sentir que eres parte de la sociedad que te rodea, y estos referentes siguen faltando hoy en día porque al final están allí, pero están allí como representación de ¿qué? ¿No? De la anécdota, o porque la situación está ya completamente interiorizada. Yo creo que uno de los errores en los relatos periodísticos es que seguimos hablando siempre en el concepto de ellos y nosotros, en términos raciales, cuando tratamos conflictos, cuando hablamos de las migraciones, incluso cuando hablamos de las crisis económicas y de las desigualdades, ¿no? Esa idea constante del ellos y nosotros, y qué define al ellos y qué nos define a nosotros, ¿no? Y siempre todavía no hemos aclarado esto y no hemos conseguido abrir el nosotros y hacerlo más diverso y más plural, ¿no? Totalmente, o sea, ya digo que esto son excepciones. Tengo 35 años, son 8 personas que han salido ya sea como presentadoras o como reporteras y una de ellas soy yo encima, o sea o como presentadoras de informativos y demás. Entonces, yo la sensación que he tenido ha sido de excepcionalidad de nuevo, ¿no? O sea, el hecho de que vayas, por ejemplo, a un casting en el que estaba Esther Nguema, que es la primera chica que sale, que está ahora mismo en Antena 3. Ella estaba en un programa que no voy a decir cuál, pero se fue. Yo fui al casting y en esa entrevista me llamaban Esther, ¿no? O sea, al final es un poco sensación de instrumentalización. No, es que haya una persona negra en un informativo o en cualquier televisión no es una cuestión para mí, ni de cuota ni de modernidad. Yo no soy moderna, soy normal, ¿no? Incluso podríamos discutir el término normal, ¿eh? Bueno, claro, sí, esta es otra, claro. incluso. Sí, es que a nosotros mismos nos ha pasado. A mi hermano, pues yo qué sé, Lucía, pues no sé cuántos en clase, ¿y cómo son normales? Ya, ¿no? claro. Imagina, Sí. por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que hay una iniciativa que a mí me gusta mucho en Francia que se llama Club Averroes, que lo que ellos hacen es velar primero por la inclusión de gente de diferentes razas y etnias en los medios de comunicación, no sé si a nivel cuotas de representatividad pues, porcentual, pero también por ver de qué manera se representa a esa gente en los medios de comunicación, porque eso también es súper importante. O sea, no basta con que estemos, no basta con la parte cuantitativa, sino también con la cualitativa. Aquí ha habido programas como Palabra de Gitano, que es una vergüenza, que es un tratado antropológico decimonónico con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todo el peso de los prejuicios sobre una comunidad, y ha salido en televisión y nadie ha dicho nada, porque ese es otro de los problemas. Para mí no necesariamente tiene que denunciar la comunidad a la que está afectando, es que yo creo que eso debería dolernos a todos. O sea, un anuncio como Los Conguitos debería dolernos a todos, porque además da mucha vergüenza. O sea, yo di una charla parecida en Alemania en una universidad y la gente estaba horrorizada. Además que luego llevé la bolsita de los conguitos, la dejé en una mesa y la gente ¿pero esto dónde ha salido? ¿Pero esto qué es? Claro, encima conguitos, congos pequeños, ¿no? Con todo lo que pasó en Congo, además, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que tiene que partir de nosotros y nosotras, de acuerdo, pero a partir de aquí tenemos que empezar a hablar, ¿no? Y a construir entre todos. Yo siempre lo digo que he bajado el puño para tender la mano y empezar a hablar, porque siendo comunicamos, que esta charla se ha dado mucho en entornos de población negra, tampoco sirve de nada, ¿no? Ya lo sabemos, ya estamos muy enfadados, queremos más periodistas, queremos más tal, sí, pero también queremos que nos escuchen y queremos transformar entre todos. Hay veces que se nos acusa de victimistas y yo digo, pero si yo también soy de aquí, si yo lo que quiero es que esto sea mejor. Y si me escucháis y os escuchamos, a lo mejor lo conseguimos. Porque además es que fuera, luego lo veremos, si llegamos, porque Eso te iba a decir, que se nos va acabando el tiempo porque también queremos abrir preguntas, pero seguimos si quieres un poco con la presentación porque hay todavía cuestiones muy interesantes, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno,
Más de 60 detenidos en Holanda en una protesta contra el paje negro de San Nicolás. Así acabó la tradicional recepción de San Nicolás por los niños de Gouda, en el sur de Holanda. Los detractores de Pedro Negro, el paje africano de San Nicolás, protestaron por considerarlo una representación racista de la esclavitud. Todos los años el disputado paje reparte regalos junto con cientos de personas con la cara pintada de negro. Estoy contra las caras pintadas de negro, no a las caras pintadas de negro. Estoy aquí para mostrar que nosotros, como descendientes de esclavos que han sido tiranizados por los holandeses, no estamos de acuerdo con que 300 personas se disfracen de esclavos negros que vienen con San Nicolás. Este tema sí que lo he seguido. A todos los que les supone un problema Pedro Negro. Es nuestra tradición. Déjennos en paz. Ustedes tienen sus tradiciones. ¿Por qué nosotros no podemos tener las nuestras? Pero grupos pro y antipaje negro protagonizaron enfrentamientos ante el estupor de los niños. Intercambiaron insultos en sustitución de los habituales regalos. Esto, por ejemplo. O sea, esto no es normal. Yo dejé de creer en los Reyes Magos con 5 años, y no porque fuera muy lista. Es que a mí me decían que si manchaba, me preguntaban que si manchaba, y yo me empeñaba en decir que no. Y había señores, cuando al fin una persona negra se representaba de otra manera, porque yo, por ejemplo, mi infancia coincidió con las hambrunas en Etiopía, ¿no? Es que como no va a dar tiempo, lo voy avanzando, ¿no? Yo le preguntaba a mi padre, papá, somos pobres, ¿no? Como era pequeña, somos pobres, porque yo las únicas personas que veía como yo eran esas que salían en televisión y ya está, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece tremendo que se hable de lo que está pasando allí en Holanda y que nosotros hayamos dejado de lado el tema de Baltasar, que no es lo más importante, evidentemente, pero que es parte de, y que este año estuvo fenomenal, graciosísimo, que al fin tenemos un rey negro en Madrid, que además es la cabalgata que se emite en la 1 y que la gente se quejara de otras cosas y nadie llamará la atención sobre que al fin hay una persona negra haciendo de negro. Para variar, ¿no? Bueno, ¿problemas en el fútbol sobre Holanda? Pues no, medios internacionales señalan que España vuelve a rebalar con el racismo y debe hacer más que reírse de los incidentes. Es que ya lo están comentando fuera, ¿no? Eso sí, es de eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que hay condescendencia en los medios de comunicación con el racismo? La selección inglesa, esto es antiguo, en 2004, decidió no jugar más en el Bernabéu por los gritos de mono que hacían cada vez que tocaba el balón una persona negra. Esto debería darnos muchísima vergüenza. Y la respuesta de mucha gente fue, ya, y ellos son unos piratas. Pues anda, que los ingleses como son. Ya, hombre, pero no puede ser un y tú más, ¿no? Tenemos que tomar medidas. Si esto nos está llegando desde fuera, ya no es solo por parte de la comunidad negra a la que se puede tildar, a la que algunos tildan, vaya, de victimista, tomemos nota, ¿no? Pero a lo mejor lo que sucede es que tampoco hay personas, lo que hablábamos, ¿no? La falta de empatía, o que no hay suficientes personas negras en los medios de comunicación para que sean ellos los que caigan en la cuenta de que esto es una barbaridad. Sí, nos estamos centrando hoy, claro, solo en los medios de comunicación y en informativos, porque si abres aquí el abanico ya, en la ficción, por ejemplo, aquí en Cataluña hay una serie que pasa en un instituto público, en teoría, en Barcelona, ¿no? que bueno, triunfa entre los adolescentes, tengo uno en casa, pero en un grupo muy amplio de amigos no hay nadie que tenga otro origen, ¿no? Por ejemplo, o sea, que yo creo que si entramos en la ficción, más allá de cómo retratamos nuestra realidad, por no hablar de los estereotipos, hablando con actores, ¿no? Negros en Cataluña que están cansados de hacer el papel del emigrante o del inmigrante cuando les toca salir. La ficción yo creo que nos llevaría para más, pero como nos tenemos que centrar en informativos y vamos a dar pasos ya a las preguntas, yo quería hacerte 2 preguntas muy concretas. La primera es, entonces, ¿qué pueden hacer los medios para transformar? O sea, ¿qué es lo más urgente que se debería hacer? Y después otra muy concreta sobre las nuevas tecnologías. Porque ¿cómo crees que influyen o incluso benefician o afectan las nuevas tecnologías, las redes sociales? Porque por una parte, las redes sociales hemos visto que también son fuente de impunidad en los insultos, pero a la vez también multiplican las voces, ¿no? Y son un instrumento para dar voces. Vuestra publicación, ¿no? Afroféminas, al final también es digital, o a través de YouTube. Hemos visto que también hay posibilidad de abrirse nuevas voces, si se quiere. Pues sí, está respondiendo. Básicamente, bueno, las redes sociales a veces digo, son un contenedor de bilis.
¿no? Porque, bueno, recientemente, no sé si estaréis al corriente, al presidente de SOS Racismo Madrid, Moja, que es amigo, además, le amenazaron de muerte y, bueno, de momento no ha habido una condena al respecto. Pero sí que ha servido para que mucha gente se dé cuenta de que el racismo no es una cosa de fuera, ¿no? Porque muchas veces cuando lo dices parece que tienes que justificar. Ya, pero ponme ejemplos. Pues mira, me paro por la calle y me preguntan que cuánto cobro. Me tocan el pelo sin pedirme permiso. Si voy como periodista, fenomenal. Pero si no voy como periodista, pues las connotaciones son otras. A mi hermano le piden la documentación, porque en el caso de las mujeres pasa menos, pues día sí, día también, dependiendo de la zona por la que vaya. Pero no creo que sea solo una cuestión de ejemplos, porque en el día a día todos pasamos lo que pasamos, sino de asumir que es algo estructural y que se puede cambiar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las redes sociales vienen muy bien precisamente para esa visibilización de otras realidades, para esa visibilización de un Estado español verdaderamente diverso, a nivel lingüístico, étnico, racial, cultural, etcétera, etcétera. Hay varias publicaciones ya. Acabo de ver a Tania, por ejemplo, por ahí, de Radio África Magazine, está Afroféminas, está Uhuru Televisión, en el caso de las personas negras, afrodescendientes y africanos. Hay un montón. Lo interesante es que estos medios lleguen a los demás también. En el caso de Afroféminas se está pasando, yo creo que también es un poco por la rama del feminismo, pero bueno, poco a poco empezar a calar. Para mí, aparte de eso, sería importante que los medios se incluyan, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, celebrando este tipo de jornadas, incluyendo eso en las universidades, trayendo, como ha pasado hoy, ¿no?, a los alumnos a los alumnos y a las alumnas a este tipo de jornadas. Creo que es la única forma de que esto empiece a cambiar. Y a veces implementando aquello que nos han enseñado en las universidades, porque a mí, por ejemplo, me dijeron en cuarto de carrera en ética periodística que la nacionalidad de la persona a la que se habla no es relevante en ninguno de los casos. O sea, que a veces simplemente sería hacer caso al manual. ¿No? Pues como no es, lo pongo siempre de ejemplo, como no es interesante saber que Rodrigo Rato es de origen asturiano, madrileño de origen asturiano, ¿no? ¿A mí qué más me da, no? Pues esto es un poco lo mismo, porque al final, el otro día vi, por ejemplo, en un programa en La Sexta que hablaban de ladrones georgianos. Es que me da igual, de verdad. ¿Realmente crees que esto ayuda? ¿Para qué? Para que la gente al final, porque esto es una cosa que se va sedimentando al final y que es prácticamente involuntario, pero al final tú generas una serie de prejuicios, sobre todo cuando es lo único que te muestran. Y ya me callo. Muy bien, no te calles, que ahora te van a preguntar más, pero ya damos la palabra. Hay micrófono aquí abajo, que si aixequeu la mà i us localitzem. Un espai molt curtet de paraula. També hem de dir que tanto Carmen como Lucía están por aquí. Hay un espacio que es el off the record, en el qual ens podeu parlar amb elles i teniu coses més específiques. Per tant, demanaria, i sé que us enfadareu amb mi, com a màxim dos torns de paraula. Algú vol o alguna vol? Sí, la feina dura de limitar les paraules ja l'has fet tu. Gràcies. Aquí davant, el Marc. Hola, buenas. Como hablamos de muchos programas de tele, a mí me gustaría preguntar sobre un programa en el cual has trabajado, que es Españoles en el Mundo, que a mí no me gusta nada. O sea, me parece mucho que ahonda en esta idea de nosotros y ellos. Los periodistas pocas veces tenemos la posibilidad de viajar a otros países para contar lo que pasa y justo cuando vamos ahí nos miramos a nosotros mismos, nos preguntamos cómo son las casas de los españoles y toda esta historia. Entonces, tú que has trabajado ahí, defiendes este programa, te gusta y bueno, y si crees que va en la línea de lo que estamos hablando hoy. Pues a ver, para mí Españoles en el Mundo fue una oportunidad excelente de recorrerme el planeta y poder ver otras realidades. Como fórmula funcionó porque la televisión no siempre muestra, iba a decir vende, ¿no? Pero muestra aquello que es útil o que sirve para la reflexión, sino aquello que funciona. Y funcionar funcionaba, pero por supuesto que se ahondaban en los estereotipos. Por supuesto que si ibas a Sudáfrica querías ver al zulú haciendo el zulú. Claro, lo que pasa es que también dependía mucho del periodista. Ir y buscar otras cosas. O sea, yo, por ejemplo, he estado, y puedo decir que buena parte de mis compañeros, no conozco a todos porque yo dejé Españoles en el Mundo para irme a Guinea, pretendían eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, se hablaba también mucho de que sacábamos solo a personas con dinero. Yo sacaba a gente que vivía en favela
y que te hablaba de una favela de la favela de una manera muy diferente, ¿no? Pues el 85% de la población vive allí y el 85% de la población no es criminal ni delincuente. Yo aprovechaba también para ir a otras zonas. Yo estaba en Cartagena de Indias y me he ido a San Basilio de Palenque, que es el primer pueblo independiente de América Latina, creado por esclavos, y te hablan de la afrodescendencia, etc. Yo he aprovechado para sacar a población originaria de América Latina. Pero sí, es que la televisión en general es eso. O sea, por desgracia, ¿no? Pues sí, soltamos estereotipos, fórmulas que funcionan, a veces somos muy simplones. Te lo podría defender más, pero a ver. No m'ha més preguntes d'esas. Si anem ràpid, podrem fer una altra. ¿Vale? Hola. Hola. Yo no me he dedicado al periodismo, pero ahora no. Era en el nivel comunicativo. Básicamente el compañero te dice esto y tú lo acabas de decir y por tanto seré más breve encara. Lo que acabas de decir lo suscribo. A donde iba yo es que la identidad hoy en día ya no está solo en el color, en la lengua y en el gesto. Entonces hay la imagen, que es el periodismo televisivo, para entendernos. Con la palabra también es identitaria. Te preguntan si eres de Lugo o de Birmingham, por ejemplo. Yo lo digo por Mallorca. A mí me preguntan, ¿pero tú eres de Mallorca? I a tu què t'importa si t'estic parlant en mallorquí, per entendre'ns? A veure, però d'on ets? I després és que no, perquè jo som de la meitat, i llavors jo jugo, però això és lo que tú haces con lo que tú explicas, ¿no? Y entonces hay una otra identidad con la escritura. I en aquestes tres identitats, per aquesta integració, jo penso que el que ha passat, jo ja no llegeixo els diaris, no miro la tele i apago el volum quan fan el futbol, que és un dels entreteniments que més m'agrada, perquè a Pepito li passa a Juanito, això no és periodisme, això és xafarderia. I ahir, ja acabo, un company diu, com és que els periodistes són els que trien els 30 millors jugadors del futbol? Qui sou els periodistes? ¿Quiénes somos? Pues eso, al final, ¿qué es lo que yo trataba de decir? Porque tampoco pretendía con los vídeos iniciales insultar a mis compañeros, ni mucho menos. Es que los periodistas al final somos personas y como tal estamos llenos y llenas de prejuicios. De contradicciones. Por eso yo creía que estaba bien empezar por qué somos nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada? Porque también determina, después están los intereses mediáticos, pero nuestra mirada, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, cuando hablas del periodismo, del riesgo, no de la censura, sino de la autocensura, ¿no? Pues los prejuicios propios también al final, ¿no? Acaban determinando muchas veces cómo hacemos nuestro trabajo. Claro, sobre todo en este caso, a ver, como en todos, yo creo que tenemos que revisarnos para mejorar. El problema que tenemos los periodistas es que nuestro trabajo lo ve mucha gente y alimenta las conciencias de mucha gente. Ese es el problema, ¿no? Que somos altavoz de nuestros propios Hay una prejuicios. responsabilidad, claro, pública al final. Pues vamos a cerrar ya con la última intervención. Insisto que después tanto Lucía como Karma están disponibles en el espacio Off the Record, que veréis que es en la planta B, si no me equivoco, en la planta principal. Allí podéis hacer un café, tomar también una pastita y hablar con ellas si queréis. Y pido mucha brevedad. Gracias. Buen día, muy interesante la charla. Como periodista residente y aquí en Cataluña hace 15 años, también migrante, soy colombiano, entonces encuentro muchos matices que no solo atacan a los negros, ¿no? En este caso lo encuentro muy interesante porque a mí también me pregunta de dónde eres y por qué has venido, ¿no? Y mi hijo también se llama Joan David y vamos al colegio y en la guardería pasa lo mismo que te ha pasado a ti. Para no extenderme, como me han comentado antes, encuentro interesante la ponencia del estereotipo, de la visión sexual que existe, ¿no? Pero aprovechando todos los compañeros jóvenes que existen, me gustaría, ¿cuál sería la visión vuestra en cuanto al planteamiento de y cómo lo solucionamos? O sea, dame una de las posibles soluciones más inmediatas al que somos negros, al que somos de fuera y al que nos quitamos el estereotipo. Y
acotando lo último que decías, el problema es que nosotros somos periodistas. ¿No? Yo hago radio, ahora a las 2 de la tarde tengo mi programa de radio aquí en Barcelona y mi medio de comunicación. Y entonces todos los días transmito lo mismo, ¿no? Damos mucha cultura, pluriculturalidad, etcétera, etcétera, pero no dejamos de ser migrantes. La pregunta, ¿cómo plantearías tú, ¿no?, una solución inmediata, rápida, en la actualidad, ¿no? Somos muy rápidos, ¿no? Existen ya muchas posibilidades de comunicar, de transmitir con mayor facilidad que antes. Una solución a esto y no quejarnos tanto de que el negro, el malo, me miran mal. No, ¿cómo lo podemos solucionar? Es mi inquietud. Claro, para mí son importantísimas las propuestas. Lo que pasa es que no he llegado porque hablo mucho, pero ética periodística, ¿no? Lo que hablaba, implementación de aquello que hemos estudiado. O sea, no necesariamente se tiene que decir... En Madrid el juez ha enviado a... que ahí, por ejemplo, se dice, tiene que haber un consenso terminológico de representación que parta de las comunidades de las que se habla, como digo, porque, por ejemplo, ya no se dice inmigrante, se dice persona migrante, porque tú, no, aparte que tú no estás... O persona con experiencia migratoria, por ejemplo, ¿no? Luego también tiene que haber, pues es un derecho a la autodesignación, tiene que haber un ente, yo creo, que denuncie también todo aquello. Por ejemplo, está el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, que me pasó en una charla de estas, que me encontré con la señora que dirigía el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, contra el racismo y la xenofobia, que realmente actúe en estos casos también, porque al final, si no, se quedan efectivamente en gritos en el desierto y tenemos que intentar llegar más allá. Por ejemplo, esta noticia, ¿no? Manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo. Ya hablan de que una tiene el pelo más... Aparte que es súper machista, ¿no? Porque son las novias de, cuando ya son periodistas, actrices y demás, hablan de que una tiene los labios más gordos, la nariz más anchita, el rizo más definido. Pues todas esas cosas, por ejemplo, yo creo que se tienen que perseguir un poco. Tener en cuenta el vocabulario. Rigor versus sensacionalismo. Llegada en lugar de oleada, invasión, avalancha, miedo. Cifras y porcentajes en lugar de la cifra. O sea, si tú me dices, han llegado 100 personas en patera hoy, no me estás contando que en realidad es un porcentaje ínfimo de las personas que llegan a este país, que sobre todo llegan a través del aeropuerto, en avión. Origen, país, contra África subsahariana. ¿Por qué eso? Porque subsahariana no existe y porque buena parte de la gente que viene de África, por ejemplo, viene de Mali, que está en pleno Sahel. Contexto, no pobreza, sin nombre, ¿no? Málaga recibe la mayor oleada de inmigrantes en una década. Marruecos cierra la frontera por la llegada de inmigrantes sirios. Pues bueno, españoles versus inmigrantes de segunda generación. Yo soy española negra, no soy una inmigrante de segunda generación. Mi padre emigró hace 52 años y si tú le preguntas a él que si es migrante te va a decir, ¿el qué? Si no me acuerdo, ¿no? Yo, al menos, ¿no? Y bueno, hablaba de ejemplos de relato, así que lo paso rapidito. ¿Ves? África subsahariana, ahí pongo el mapa claro para que se vea. Están Mali, Níger, Chad, y sin embargo se habla siempre de África subsahariana. Eufemismo, si eres africano la policía va a pararte 42 veces más que si eres blanco. Ah, que africano y negro son sinónimos. ¿Y qué pasa con los árabes y con los amazigh, por ejemplo? O con los sudafricanos blancos. Ahí quería decir negro, pues que se use la palabra negro, pero de forma correcta. Y bueno, y ya está, y acabo. Y presencia de miembros del colectivo del que se habla, es otra de las propuestas. O sea, tú no puedes hacer jornadas como esta, por ejemplo, sin que hubiera personas que no, por ejemplo yo, ¿no? O personas ¿no? de colectivos de los que se habla. Aquí pongo un ejemplo, Europa Anti la Inmigración, Samina Air, Estella Galán, Mariana Albiol, Carlos Ugarte, Modera Itzia Ruiz Jiménez, está muy bien, pero solo tienes a una persona de origen migrante. No puedes hablar de racismo, no puedes hablar de islamofobia como se está hablando ahora en televisión y que no saques muchas veces ni una persona musulmana. Eso es tremendo, ¿no? Y bueno, y ya está. No sé si te he contestado. Bueno. Rapidín. Moltes gràcies. Sento tallar d'aquesta manera. Molt...